Hemos de acabar con la imagen de un candado popularizada en los últimos años entre jóvenes y no tan jóvenes como expresión del amor verdadero. Tenemos que aprender que el amor de verdad supone una liberación, no una atadura, que no somos seres incompletos que necesitamos de otro o de otra para hacer plena nuestra personalidad, que, si alguien nos quiere bien, no nos debe hacer llorar, y también que el amor, como la vida misma, tiene su principio y su final. Octavio Salazar, en El hombre que no deberíamos ser. Bueno, aquí estamos de vuelta. Continuamos con la entrevista. Octavio, tú te declaras ser un hombre en construcción. Hmm. ¿Qué etapa ha atravesado esa construcción? ¿Cuándo empezó? ¿Y cuándo va a terminar? Empiezo por lo último, yo espero que no acabe nunca. Es decir, es que quizás la lección más clara, ¿no? Dentro de las pocas lecciones claras que uno puede tener en la vida, que yo tengo desde mi experiencia de los últimos años, es que al final todos somos seres en construcción, ¿no? Y creo que me gusta mucho la expresión que utiliza una teórica, ¿no? La idea de las identidades nómadas, ¿no? Pues yo creo que al final somos eso, seres que estamos permanentemente construyéndonos, porque efectivamente somos seres racionales, somos seres emocionales, tenemos capacidad de reacción, ¿no? Frente a lo que nos pasa y lo que pasa alrededor. Por lo tanto, en ese permanente diálogo, ¿no? Que tenemos con nosotros mismos y con lo que nos rodea, nos obliga a que prácticamente cada día nos levantemos siendo distintos al día anterior, ¿no? Y el día en que no hagas eso, pues será señal de que estás, aunque estés vivo, estarás medio muerto, ¿no? Entonces yo entiendo que esa es la idea, por eso al final del libro, y no voy a hacer ningún spoiler porque no rompo ningún final del libro, pero juego al final con la idea de los verbos en gerundio, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la idea del gerundio como algo que se está haciendo, construyendo, pensando, imaginando, ¿no? Más que el participio, ¿no? Que es ya lo que has conseguido, ¿no? Y yo creo que ese movimiento es el que te mantiene finalmente alerta y te va haciendo pues cada vez más, no sé, más satisfecho contigo mismo incluso, ¿no? Y ese proceso yo creo que no empieza en un momento determinado, sino en distintas etapas de mi vida en las que yo voy viviendo diferentes experiencias que me hacen pues como que se me vayan dando o encendiendo distintos clics, ¿no? Dentro de mí, ¿no? Como antes te decía, el tema de la paternidad, la relación que yo tengo con la que es la madre de mi hijo, ¿no? Y los años que vivimos ese matrimonio, ¿no? Y esa relación de familia, mmm, un momento posterior en el que empiezo a plantearme cuestiones desde mi identidad sexual completamente distintas, ¿no? Entonces son como pequeñas teselas, ¿no? Podríamos decir de un mosaico, que son las que finalmente hacen que ahora mismo sea el hombre que soy, que como te decía antes, pues no es tampoco un hombre cerrado y definido, sino que más bien estoy en eso, en construcción, ¿no? Por eso tampoco me gustan las etiquetas, o cuando alguien me pregunta, bueno, ¿cómo te catalogas o cómo te defines? Bueno, pues es que depende, ¿no? Hay días que me levanto de una manera, otros días de otra, y en fin, tengo algunas cosas claras, algunas convicciones claras, pero con respecto a mi propia manera de ser, pues todos los días estoy en eso, construyéndome. Pero claro, nos hablas de momentos puntuales de tu vida, ¿no? No son esos quizás pequeños puntos de inflexión, Hmm. pero la construcción comienza desde la Claro, edad más temprana. sí, claro, desde que eres niño. Claro, yo en el libro he tratado de explicar un poco eso, ¿no? Y cuento cómo, por ejemplo, en mi infancia son decisivas, sobre todo las mujeres de mi familia, ¿no? Yo dedico varias páginas en el libro a hablar, por ejemplo, de mis abuelas, abuelas que eran mujeres de la posguerra española, mujeres que, por supuesto, no habían estudiado, estaban dedicadas a los trabajos domésticos, a ser madres, etcétera, pero que para mí fueron siempre una referencia de determinados comportamientos, de determinadas actitudes, de una determinada ética, ¿no? Que yo no la veía en el mundo de los hombres, ¿no? Y a mí eso, claro que me marcó, lo que pasa es que fui consciente mucho después, ¿no? Pero ahora rebobinando, sí que me doy cuenta que en mi vida y en mi construcción fue decisivo que yo tuviera en mi familia esas concretas mujeres, ¿no? Y en esas circunstancias tan adversas que les tocó vivir, ¿no? Entonces, claro, todo empieza a construirse ahí, ¿no? O mis maestras, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy nítido, sobre todo de las maestras
y hablo en femenino porque fueron fundamentalmente mujeres que me enseñaron determinadas cosas en un momento en el que para mí el mundo era fundamentalmente masculino, es decir, los que transmitían conocimiento, los que tenían poder, los que estaban en lo público, eran mayoritariamente hombres, ¿no? Entonces, el papel de las maestras era mujeres que yo ya no las veía en los entornos domésticos, en los entornos privados, ya no eran la madre, la abuela, la tía de mi familia, sino que eran mujeres que tenían su profesión, que en algunos casos tenían una gran autonomía para desenvolverse y que a mí me estaban transmitiendo conocimiento, ¿no? Entonces, sin duda, esas mujeres fueron también un detonante para que, por ejemplo, yo ahora me sienta feminista, ¿no? Porque creo que me aportaron una visión del mundo completamente distinta a la que me estaban dando los hombres, ¿no? Si bien es difícil cambiar las costumbres del sol, con el ejemplo se siembra muchas veces mucho más de lo que sí, yo creo que al piensa. final, en casi todos los temas, pero en estos que estamos hablando muy especialmente, ¿no? Yo creo que más que dar lecciones, ¿no? Sobre todo cuando te lo planteas desde el punto de vista educativo, ¿no? Yo que, por ejemplo, soy padre, ¿no? Y tengo la responsabilidad también de educar, ¿no? A un hijo, ¿no? Pues yo creo que al final lo más decisivo es lo que ellos vayan viendo de cuál es tu actitud, ¿no? Y tu situación en la vida, ¿no? Y que lo vean, pues eso que se ha dicho siempre, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Más que tú les des un determinado discurso, ¿no? De cómo debe actuar, ¿no? Creo que al final eso consigue incluso el efecto contrario, ¿no? Yo creo que es más provechoso que ellos vean que tú tienes una cierta coherencia, ¿no? Entre las ideas que transmites y cómo las vives. Porque yo creo que eso es lo que le da una imagen lo más sólida, ¿no? A la que agarrarse, ¿no? Ahora, si tú dices una cosa, luego haces otra, ¿no? O tú fuera de tu casa lanzas un mensaje y luego en tu casa haces lo contrario, pues entonces, claro, eso es lo que ya descoloca a cualquiera y mucho más a un niño que está construyéndose, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí es muy importante, lo dice mucho, bueno, pues una amiga común creo, de los que estamos aquí, que es la Amelia Sanchís, ¿no? La profesora Amelia Sanchís, que dice, no puede haber divorcio entre el currículum y la vitae, ¿no? Y yo esa frase siempre la recuerdo porque es que es cierta, ¿no? Es decir, tiene que haber la mayor coherencia posible entre tu trayectoria de pensamiento, de posicionamiento ético y tu propia vida, ¿no? Porque si no, pues todo hace agua, ¿no? Se te escurre, ¿no? Entre los dedos como el agua, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave y ahí es donde tendríamos que ponernos las pilas, ¿no? Todas y todos, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir un poquito el diálogo a nuestros colaboradores que tenemos aquí habituales. Tenemos a Berto, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Berto? Verónica, estamos aquí tal, también con Verónica? nosotros. Estrella, que nos está grabando para Facebook Live, estamos saliendo en directo en Facebook, así que es la parte técnica. Y bueno, tenemos aquí también a nuestros dos sexólogos habituales, colaboradores de TT Córdoba, Carmen Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen? Félix. Aquí estamos. Buenas tardes, Félix. Hola. Pues nada, tenemos aquí a Octavio, lo tenemos que aprovechar. ¿Qué A ver. tenéis? Quería hacer una especie de reflexión. Ajá. Cuando hablaste de la tolerancia, Mm. yo siempre he pensado que lo que se tolera y lo que se permite, y vivimos en una sociedad permisiva, Mm. de alguna forma, si te están dando permiso, tienes la diatriba, el que te lo da, Claro. de negártelo. Mm. Y tanto el permiso como la tolerancia, como tú bien has comentado, parte de gente que está por encima de. Es una especie de favor, no es un reconocimiento. Hablabas también de lo que perdemos de varón al aceptar una sociedad más feminista. Yo estoy absolutamente en la convicción de que no perdemos, sino que ganamos. Claro. Y ganamos mucho. Mm. Y nosotros, para ser varones, hemos tenido que delegar en el género femenino valores tan íntimos como poder expresarte llorando en público, expresar tu sensibilidad, expresar tu afecto, tus debilidades, empatizar, la comunicación, el diálogo. Son valores que hemos delegado un poco en la otra parte. ¿Cuánto ganaríamos nosotros si realmente hubiéramos aprendido todo eso? Otra cosa, ya hablando del feminismo, me da mucho miedo que el feminismo lo que intente es acceder a puestos de poder o compartir los puestos de poder de una sociedad masculinizada. Me da muchísimo miedo. Claro. Probablemente lo que habría que hacer es feminizar un poco la sociedad.
Sí. y integrar todos estos valores, los valores políticos, los valores sociales, los valores educativos, etcétera, etcétera. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Sí. No, en esto último que dices, totalmente de acuerdo. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de la idea, por usar un concepto que en el ámbito político y jurídico se utiliza mucho, ¿no? Que es la idea de la democracia paritaria, ¿no? Cuando se dice, bueno, es que por justicia tiene que haber hombres y mujeres ocupando el poder. Yo siempre digo que no nos deberíamos quedar en la democracia paritaria en un sentido cuantitativo, sino que también habría que apostar por el sentido cualitativo de lo que implica la democracia paritaria. Y eso implica gestionar lo común de otra manera, ¿eh? Es decir, a mí no me basta con que haya hombres y mujeres compartiendo responsabilidades por igual. Creo que lo que quiero es una sociedad donde esos hombres y mujeres gestionen esto de otra forma, ¿eh? Porque a la vista está que la gestión que estamos haciendo de los recursos, de los derechos, de los bienes, de lo público en general, está siendo bastante desastrosa para el planeta, ¿no? Entonces hace falta, con muchísima urgencia, otros métodos, otras reglas del juego, ¿no? Y el feminismo lleva muchos siglos meditando y aportando ideas sobre cómo cambiar, ¿no? Determinadas estrategias, ¿no? Ahí está, por ejemplo, toda la línea de pensadoras feministas, de economistas feministas, ¿no? Que plantean una visión de la economía totalmente distinta a la triunfante hoy día, que tiene que ver con el neoliberalismo salvaje, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ecofeminismo, ¿no? Que busca sobre todo los criterios de sostenibilidad, de tratamiento armonioso con el planeta. Entonces yo creo que ese sería el objetivo, ¿no? A mí me parece que ese es el objetivo esencial. Por supuesto, de entrada, que hombres y mujeres estén por igual en cualquier sitio porque tienen derecho a estarlo y, como dice la filósofa Amelia Valcárcel, a ser igual de malas que nosotros. Es decir, que tampoco vamos a exigirle a las mujeres un plus de calidad, ¿no? En cualquier ámbito en el que estén. Pero conseguido esto, creo que es muy importante que hay que apostar por esa agenda feminista, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hubiese personas feministas gobernando el mundo y que la agenda feminista estuviera en los programas políticos del partido al que yo pudiera votar en las próximas elecciones. Por eso tendríamos que hacer ese análisis, por ejemplo, ¿no? A qué partido votamos en función de cuáles son sus prioridades políticas, ¿no? Y yo creo que eso a lo mejor ayudaría a cambiar un poco el mundo, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo con esta apreciación que tú haces, ¿no? Vale, gracias. Bueno, está bien. Bueno, yo, ya como sabes, soy una persona trans y yo en lo que es el colectivo trans es lo que veo que muchos jóvenes trans, hombres trans, persiguen ese claro, ejemplo de macho que marca la sociedad. Entonces, cuando doy charlas o hablo, no sé cómo dirigirme o cómo hacer que vean que no es el camino, ¿no? O cómo aconsejarle eso. O sea, Claro, sé lo que me planteas, porque claro, es que culturalmente estamos tan de lleno en esa estructura al final, que es una estructura de poder, ¿no? Que te dice, bueno, ser hombre significa ser hombre de esta manera, ¿no? Sí. Entonces cualquier chico que además esté luchando por lograr su identidad y sentirse a gusto con esa identidad, el mensaje que le manda a la sociedad, ¿cuál es? Pues ser un hombre de verdad significa seguir estos patrones, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, es comprensible que un chico trans quiera, viviendo además la situación de angustia incluso personal que vive una persona en esa tesitura, pues que quiera acogerse pues a la vía más sencilla, por así decirlo, de sentirse reconocido por los iguales, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde yo creo que está la batalla esencial que tenemos que librar justo ahora, ¿no? Hacer ver que ese binomio de lo masculino y lo femenino ya no nos sirve, que es tremendamente castrador, incluso para unos y para otras, ¿no? Y que genera al final, como tú dices, en el caso de un chico trans, pues un proceso tremendamente perverso de cómo construirse como un hombre, heredando todo lo peor de lo que significa ser hombre, ¿no? Entonces, mala empresa vamos a tener si el resultado va a ser ese, ¿no? Lo mismo que si, al contrario, a una chica trans le metemos en la cabeza que ser una mujer implica ser una chica sexualizada, cosificada, absolutamente volcada en el físico, en el cuerpo, en la belleza. No, es que eso es lo que tendríamos que
que derivar. Entonces yo creo que es una batalla que tiene que ir ahí de la mano y, claro, me consta que es compleja porque la sociedad no nos lo pone fácil. Claro, no, además somos muy diferentes unos de otros y, bueno, yo en mi caso, por la educación, por la gente que me rodea, que estáis todos vosotras, ¿no? Igual que tengo la suerte, pues yo sé que ese machismo hace... Hay hincapié, nos cala, porque incluso yo cuando decidí dar el paso, yo tenía mucha prisa por cambiarme el nombre, para que la gente me viera como yo me siento, quién yo era. Ahora me siento como, ahora la gente me ve como yo quiero que me vea. Entonces me da igual, o sea, yo digo ahora, es que mira, si mi DNI pusiera Bea, es que me daría igual, es que me daría igual. Sí, ha llegado ya a un punto en el es que la gente ve quién soy, entonces me da igual. Pero yo sé que muchos chicos trans no necesitan agarrarse y rechazan su pasado, no quieren saber nada de su pasado, rechazan su pasado cuando la vida es una continuidad, ¿no? Que es lo que tú dices, que es una construcción diaria, que no... Claro. La gente se quiere encasillar ya en un sitio y ya es como, no, de ahí no te salgas y tiras hacia otro lado, ya estás como tensionándote a ti mismo, tensionando a los de tu entorno. Entonces, claro, me gustaría, no sé qué mensaje no puedo dar o qué podría decir, ¿no? Que para... Hombre, yo creo que aquí sobre todo lo que hay que lanzar el mensaje es de la cantidad de cosas positivas que tú puedes ganar si no te ajustas, ¿no?, a ese modelo tan rígido de lo que significa ser hombre, ¿no? Un poco en el sentido que comentaba él antes, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la clave positiva en la que hay que trabajar, no tanto en el sentido de dar la vara y de sancionar, sino de hacerles ver, ¿no?, cómo ser hombre implica, pues a veces, pues también ser mujer, ¿no? O como yo en alguna entrevista que me hacían hace poco lo decía medio en broma, pues implica también amariconarse, ¿no? En el sentido, jugando con ese término, ¿no? En el sentido más positivo. Porque creo que es que eso va a ser mucho más satisfactorio, ¿no? Es decir, alguien que además ha estado en las rigideces, ¿no?, de un sistema binario, ¿no?, que le ha estado condicionando desde que ha nacido prácticamente, pues hacerle ver que justamente la conquista es finalmente cargarse eso, ¿eh? Porque finalmente ahí es donde vamos a ser completamente libres para que cada uno se ponga, cuando se levanta, el traje que le dé la gana, ¿no? Y no el traje que los demás quieren que te pongas, ¿no? Esa expectativa, ¿no?, que finalmente con la que todos trabajamos, ¿no? Al final nos hemos ido construyendo como personas en función de la expectativa que la sociedad ha ido creando sobre nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso es tremendo. Eso es tremendo, porque esa expectativa además se identifica siempre con un modelo hegemónico, triunfante, al que tampoco todos llegan. Es decir, el ideal de estas sociedades que tenemos, ¿cuál es? Pues el tío que es un triunfador en lo económico, el tío que tiene mucho poder económico, el tío que tiene capacidad para moverse por el mundo con mucha facilidad. Y bueno, sabemos que eso está al alcance de unos pocos, pero continuamente nos están vendiendo esa referencia del éxito, ¿no? Quien no llega a eso es un fracasado, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, pues hay que vender también la idea de que, como antes decíamos, la fragilidad, la vulnerabilidad, el sentir la necesidad de los otros, ¿no? Porque somos finalmente interdependientes. Todo eso es tremendamente positivo y gratificante, ¿no? Al contrario, ese modelo individualista y tan egocéntrico que nos vende, no sé, la publicidad todos los días, o los medios, o el modelo neoliberal, ¿no?, que tenemos, ¿no? Pero claro, tenemos que luchar contra ese monstruo, ese gigante, ¿no? Sí. Por eso, a veces, como yo decía antes, me pesa el pesimismo de la razón cuando veo determinadas cosas a mi alrededor, pero intento ser optimista y seguir poniendo ahí toda la carne en el asador, ¿no?, cuando hay que ponerla, ¿no? Vale. Muchas gracias a por tus consejos. A ti. Yo quería hacer un comentario a propósito de una cosa que has dicho tú, Berto. Bueno, dar, por supuesto, las gracias y ese discurso que no es... Yo no considero un discurso el que se está dando aquí hoy feminista de hombres, sino de personas. O sea, porque el feminismo es simplemente... O sea, que son muchas gracias. Porque además también ha intervenido Félix y no muy a menudo se oyen a hombres que, sí, es cierto, que aclaran y que dialogan y que hablan de esto, ¿no? Y de Berto, decirle que has dicho una cosa muy curiosa, ¿no? Que tú estabas preocupado como por mostrar, ¿no?, eso que tú querías mostrar y que de pronto a lo mejor la mirada de fuera o ajena
se ha diluido cuando tú te has Claro. aceptado como persona y ya no estás preocupado por ser como el modelo, ¿no? Claro, y ahí claro. dice, ahora ya no me importa Claro, que no me me importa. llamen por otro nombre, Claro. Antes me o mata- pintarme las uñas, Antes o me pintarme mataba los... que me hablaran en Sí. femenino, me Claro. dolía, y ahora es que me da Sí. igual. Claro. Y te da igual Claro. porque has entendido, porque claro, cuando Mm. se rompe, y casi todas las chicas, los chicos, las chicas les pasa, ¿no? Que quieren salir de donde están y se van al otro lado normativo, en el que yo creo que no hay nadie, Claro. en realidad, O sea, porque ni yo misma, sí. que he nacido con unos genitales un poco acorde al sexo Ujú. asignado, ni siquiera soy eso que se supone que debo ser, ¿no? Claro. Entonces, claro, la mirada es personal y es Sí. de aceptación y reconocimiento. Tú también hablabas Mm. antes de Sí, reconocer, sí. ¿no? Y no como decías, de combatir o de... No Del me acuerdo. tolerar, ¿no? De De tolerar, tolerar. eso, Ujú. que no es la no es tolerarnos, Claro. sino reconocernos y darnos permiso para hacer. Y eso Mm. cuando se entiende, yo invito a las personas que nos escuchen, cuando se entiende y se acepta, es que es ahí donde mejor se vive, ¿sabes? Es como una clave, Claro, vivir en claro. esa clave. Pero Muchas gracias. esa tensión que decía Berto, por supuesto que la sufre, yo creo que multiplicada una persona trans, pero yo creo que cualquier chico, cualquier chica adolescente, ¿no? Cuando está construyendo, ¿no? su personalidad, pues claro, está recibiendo toda esa influencia del entorno que le está diciendo, es que si tú quieres ser reconocido entre tus iguales, ¿no? Y en esa edad es muy importante, ¿no? El que tú te sientas reconocido en la eso, pandilla, el sí. grupo de amigos, pues claro, tienes que actuar de esta manera, ¿no? Yo se lo veo con Sí. mucha frecuencia en mi hijo adolescente, ¿no? Como muchas habilidades o capacidades que él, por ejemplo, muestra en unos terrenos más privados, ¿no? Luego cuando está en un entorno de iguales, él asume otro papel, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y me descoloca un poco, pero luego, claro, lo entiendo porque él trata de adaptarse, ¿no? Sí. A ese modelo a que se ese espera modelo. de él. Entonces, Sí. claro, eso es lo terrible, ¿no? Que seguimos ahí marcando como unos casilleros, ¿no? Tremendamente O rígidos, también, ¿no? perdona, de buscar esa etiqueta, porque yo también tengo hijos adolescentes y decir, esto que me ha ocurrido, como no es típico de esto, mamá, ¿qué significa? Tú que eres sexóloga. Claro. Y digo, Sí, ¿eso sí, ¿qué claro. significa? Digo, simplemente que ha ocurrido. Claro, ya está. Sí. Como que no. Sí. ¿Ahora qué soy? Claro. Sí. Sí, pero en esas edades que están como tan perdidos, ¿no? Y como tan Sí. buscándose una propia Pero definición. está muy bien Claro. la búsqueda, ¿no? Por eso es tan perverso todas las influencias negativas que reciben hoy día, ¿no? Que Sí. a mí me parece que es el problema que, no sé, como padre yo me planteo, ¿no? Todo lo que están viendo por internet, por las redes sociales, ¿no? Pues ahí tenemos otro lenguaje que no tiene nada que ver con nuestras generaciones y que a mí eso se me escapa absolutamente de mi capacidad de manejar, ¿no? Con respecto a la educación de mi hijo, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos, pues eso, la educación sexual. ¿Dónde se están educando sexualmente hoy nuestros jóvenes? Pues poco a Maleducando, poco me se está imagino, haciendo. claro. Hombre, yo trabajo en educación sexual porque además pertenezco a salud sexual. Claro. Y de hecho, entre los propios profesionales hablamos que tratamos mucho el tema de la patología, ¿no? De las ITS Claro. y del tema del embarazo no deseado. Ahora ya, claro, se ha asumido por parte de la Junta el tema de la transexualidad, pero incluso ahí se habla más de los problemas que pueden surgir que de la vivencia del ser Claro. persona sexuada, ¿no? Claro, o sea, ese claro, tema y- es que y se vivirlo en no positivo, ¿no? no se coge porque además Claro. es un tema que no tiene etiqueta, que en el que hay que trabajar cuando se trabaja emociones, sentimientos, darse permiso, con honestidad. Y claro, cuando tienes que hablar así, con un discurso que ni siquiera lo tienes incorporado porque no lo tienes ni lo has aprendido, es más difícil. Es más fácil hablar de preservativos y de la sífilis y del VIH, Sí. pues mucho más fácil porque tiene un Claro. nombre, un apellido, claro, que de emociones, que Mm. sentir, que compartir, que comunicar, que respetar, que todo eso pues es más difícil, pero no menos necesario. Yo creo que hay que Claro. empezar por ahí, de A mí hecho. me parece eso porque clave, eso claro. es el paradigma de lo que somos y lo otro son las herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que hemos empezado por el tejado. Sí,
Y es lamentable que siga siendo eso una especie de tabú, ¿no? Todavía hoy, Sí. ¿no? Por ejemplo, en nuestro sistema educativo, ¿no? Yo cuando voy, por ejemplo, a institutos a hablar de temas de diversidad sexual o del tema, por ejemplo, del amor, ¿no? Ahora que acabamos de pasar lo de San Valentín, ¿no? Yo he ido muchas veces a institutos a hablar de cómo se construyen las relaciones amorosas y cómo eso puede generar en violencia, ¿no? Claro. Y claro, te das cuenta de cómo se están maleducando estas Sí. chicas y estos chicos con la música, con las películas, con, en fin, las redes, internet, ¿no? Y la visión tan tóxica, ¿no? Que están recibiendo Sí. de lo que implica enamorarse de alguien, vivir una y el sexo igual, ¿no? Sí. Y muy especialmente en el tema, como los varones, ¿no? Sí. Siguen viviendo la sexualidad. Y también ¿no? temas, incluso al margen de esto de los métodos, temas como tabú, por ejemplo, la masturbación, ¿no? Claro. O sea, hablar del autoerotismo, que es algo que bueno, que simplemente tienes la pulsión y te pica y te rascas, ¿no? Cómo se culpabiliza o cómo al tratar eso en un contexto educativo, pues se castiga y se critica y se incluso se tacha de perversión de menores el hecho de abordar ese tema. O sea, cuando el castrar, o sea, el no dejar que las personas pues hagan con su cuerpo lo que quieran, ¿no? En un contexto adecuado, claro, no en mitad de una plaza, pues hubiese evitado muchos problemas como incluso yo creo que hasta violaciones, pederastia, o sea, porque, en un tiempo se ha castigado, ¿no? Se ha castigado y la pulsión existía, se ha desviado, ¿no? Esa pulsión, claro. Y eso ha dado, o sea, el hablar y dirigir nuestras pulsiones de forma adecuada, pues yo no creo que eso sea ofensivo y yo creo que además es necesario, ¿no? Precisamente. Es sano al final. Es sano, es más sano. Claro. Es que he visto muchas personas haciendo muchas cosas malas pensando que claro, que el tema de la masturbación, pues era... Precisamente está habiendo ahora fuertes críticas contra unos talleres de Exactamente. masturbación. en lo que, Dos por tres ahí, bueno, ¿no? en lo que se incluye, no que sea un taller sobre... Dedicado a pero eso, ¿no? pero que se habla, pues claro, es que eso es que nos tenían que haber dicho pues, con naturalidad desde siempre, ¿no? Porque, bueno, yo conozco casos, ¿no? De mujeres que su sexualidad no la sienten propia, sino que su pareja es quien la gestiona. Exacto. O sea, no... Entonces yo... No sé, que no me voy a entrar mucho en ese tema, pero que trabajo con mujeres con problemas, ¿no? Claro. Y para que se pongan una simple crema hidratante, pues si se la tienen que poner con un dedo en su vagina, ya les culpabiliza y se sienten extrañas, porque nunca se han tocado ahí, no dicen ni dónde, ¿no? Entonces, hombre, esto ha causado mucho daño, el ningunear, el castigar y el rechazar conductas naturales, ¿no? Y el autoconocimiento. Claro. Un absurdo la que ha montado. Yo con respecto a lo que estáis hablando de la educación sexual, y hablo con conocimiento porque he trabajado en ello, me consta que el Servicio Público de Salud lo que hace es informar y no formar. Claro. Además, informar sobre una relación que es genital y coital. Lo que se trata es de transmitir lo que Carmen comentaba, los riesgos de enfermedades de transmisión sexual, de embarazo no deseado, etcétera, etcétera. No se habla del placer, del deseo, de la relación en sí. Eso no se toca, eso es como un tema tabú. Y con ese tipo de información no forma. Claro. Y si alguien se atreve a tratar otros temas, pues puede entrar en conflicto con los intereses del servicio de salud, que tiene otros intereses, que es lo que se puede de alguna forma pasar a números. ¿Cuántos DIUs han puesto? ¿Cuántos preservativos hemos entregado? Otra vez lo cuantitativo, ¿no? Y no lo cualitativo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que yo soy arguiñano y me invitaran a dar una charla de gastronomía y yo hablara de que el huevo puede producir aumento del colesterol o salmonela, o la chuleta sube la salmonela, o que el vino puede fastidiar el hígado. No me jodas. Háblame del sabor del vino, de cómo se prepara un huevo, de cómo puede sacarle mayor partido, y claro. Después, es verdad, soy médico, después pues a lo mejor tiene que hacer un comentario sobre los riesgos, pero háblale primero de cómo se prepara la comida. Sí. De lo fundamental, ¿no? Sí. Del sabor. Eso. Claro. Sí.
Exacto. Pues sí. Verónica, quería intervenir también. Yo voy a cambiar un poco de tercio porque como tampoco soy muy experta en sexualidad. ¿Te parece y cosas ¿te parece que hagamos un descansito y hacemos el cambio de tercio justo después del descanso? Vale. La publicidad entra. Vale. Enseguida Me parece, volvemos, vale. enseguida volvemos.